En primer lugar, gracias por venir al museo otro domingo dentro de este ciclo de conciertos para el patrimonio. Como la mayoría, por no decir todos vosotros sabéis, en el Museo de Albacete hay colecciones arqueológicas y colecciones de bellas artes, algunas de las cuales están en las salas que la gente visita, otra parte importante está en los almacenes, pero hay una parte que se ve en las salas y digamos que es lo más conocido, pero el museo también atesora colecciones de etnografía, una colección que es modesta pero interesante de piezas etnográficas, como la tercera pata, ¿no?, de las colecciones del museo. Por eso este año, dentro de este ciclo dedicado a otras visiones sobre el patrimonio, pensábamos que era interesante dedicar una de las charlas a la cultura del esparto, que en nuestra provincia ha sido y sigue siendo bastante importante. Para hablar de estas piezas de esparto, pues pensamos que José Fajardo Rodríguez era seguramente la persona más apropiada de la gente que conocemos, porque lo que queríamos este año era no contarlo nosotros, el personal que trabaja en el museo, sino dar cabida y dar la voz a otras personas de otros ámbitos profesionales y de intereses, que nos fuéramos los propios trabajadores del museo, ¿no?, o los que investigamos sobre las piezas. Entonces, como os digo, está con nosotros hoy José Fajardo Rodríguez, que él es profesor titular del Aula de la Naturaleza de la Universidad Popular de Albacete, que, vamos, lo estoy contando y sé que todo el mundo lo sabe, pero bueno, me parece de justicia presentarle como debe ser, ¿no? Él es licenciado en Biología, en Ciencias Biológicas, con la especialidad de Botánica por la Universidad de Barcelona, y además es doctor en Ciencias y en Ingeniería Agraria por la Universidad de Castilla-La Mancha, además de miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, de la Sociedad Micológica de Albacete. Forma parte del grupo de investigación sobre etnobiología y taxonomía de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es decir, como ven, pues una persona con un currículum muy amplio, lo que queda además avalado por sus numerosas publicaciones. Para mí lo que me parece resaltable, por lo que estamos hoy aquí reunidos, es esa capacidad y esa dedicación al estudio de los saberes tradicionales, de la cultura tradicional y su transmisión, lo que hoy se llama la transferencia, que está tan de moda entre el mundo universitario. Es toda la investigación sobre la cultura popular, el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento. Y en concreto sobre el esparto, sé que José Fajardo colaboró muy activamente con el Ministerio de Cultura en el Plan Nacional de Salvaguarda de la Cultura del Esparto, y además en la Universidad Popular imparte talleres de esparto, y ahora mismo, de hecho, están unas jornadas que me imagino que él nos hablará un poco de ellas ahora. Entonces creo que es la persona idónea, así que con él les voy a dejar, y muchísimas gracias, José, por venir, y a todos ustedes. Saben que después de la explicación de José, a las 12:15 hay un concierto con los alumnos del Conservatorio Superior de Música, bueno, alumnos no, con profesionales del Conservatorio Superior de Música, que por supuesto es la segunda parte del acto de hoy. Así que cuando acabemos aquí nos vemos abajo en el salón de actos, y ya les dejo con él. Muchas gracias, Blanca, y en primer lugar quiero agradecer a Blanca y al museo que hayan tenido en cuenta el esparto en este ciclo, cuando yo muchas veces me he encontrado buscando piezas de esparto por los pueblos y por ahí, que gente me ha dicho que tenían la cámara llena de cosas y que cuando hicieron limpieza de la cámara las quemaron todas. Y entonces creo que es importante trabajar en un tema que quizás podamos avanzar en Albacete, que tenemos mucho terreno por avanzar, que es en valorar lo nuestro. Valorar lo nuestro. Y el esparto es una de esas cosas, es uno de esos aspectos que tiene un gran interés y que muchas veces nosotros mismos no se lo damos esa importancia que puede tener, ¿no? Bueno, en principio, del esparto hay que decir que es una planta endémica. O sea, una planta endémica quiere decir que es su área de distribución mundial es muy reducida. Es un endemismo ibero-magrebí. O sea, en el mundo solo existe esparto en la península ibérica y el Magreb. En el resto de Europa no hay esparto. Para nosotros es algo que es una planta banal porque vivimos inmersos
en lo que es la zona de distribución del esparto, lo que los romanos llamaban el Campus Spartarius. Pero en la península ibérica el esparto tiene el límite norte de distribución en Tarragona, no pasa al norte de Tarragona, forma una diagonal hasta el Algarve portugués y luego ocupa todo el Magreb hasta Libia. Aunque se ha encontrado en pecios fenicios enfrente de las costas de Palestina y se ha encontrado en Herculano trabajos de esparto, porque el comercio del esparto en el mundo antiguo abarcaba todo el Mediterráneo, ¿vale? Entonces es una planta endémica, ese es el interés botánico que tiene en realidad, cuando desde el punto de vista botánico tiene gran interés. Es una parte muy importante también de nuestro paisaje, porque en la provincia de Albacete gran parte del territorio de la vegetación forestal son espartizales. Bueno, digamos, este tipo de vegetación dominada por el esparto, antiguamente el nombre que tenía solían llamarles atochares, porque la atocha es la planta del esparto. La atocha es la planta del esparto. De ahí viene la estación de Atocha. Esta es la Atocha, ¿vale? El esparto, en realidad, el esparto es la retama, que es como en griego se llama a las retamas. De hecho, se sigue llamando esparto a la retama en Grecia, y Esparta se llama Esparta no por el esparto, se llama Esparta por las retamas. Cuando los griegos vinieron a la península, la cordelería naval la hacían con unas cuerdas que hacían con fibras de retama. Y entonces vieron que en la península ibérica había un material mucho mejor para cordelería, que era el esparto, que empezaron a llamar íbero o ibérico. Y entonces el esparto nuestro cogió el nombre de la retama por el uso que tenía. Hay muchísimo esparto en contexto arqueológico, pero ya saben que el problema que tienen, que es una materia orgánica y se conserva muy mal, pero los restos más antiguos de cordelería de esparto que existen en la península, y de hecho, claro, el único sitio en Europa, porque en otros países no existe, están datados en 12.500 años. O sea, estamos hablando del Paleolítico. Y de cestería fina de esparto, hay un ajuar de esparto en el Museo Arqueológico Nacional que está datado en 9.500 años, que son unos cestos de esparto de una finura exquisita, los trabajos de cestería más antiguos que se conservan en Europa, ¿vale? Entonces, aquí en el Museo de Albacete hay esparto de la Edad del Bronce, me parece, el Cerro de los Cuchillos, hay cordelería íbera. El esparto no aparece en registros documentales hasta la Historia Natural de Plinio, que es el primero que menciona el esparto. Pero cuando Plinio habla del esparto, el esparto se llevaba usando en la península al menos varios miles de años antes. Varios miles, al menos 7.000 o 8.000 años antes del esparto. Estamos hablando de una artesanía o una cestería que es anterior al Neolítico, ¿vale? Aquí, en las colecciones del museo, yo creo que han seleccionado 3 piezas muy bien seleccionadas, por varios motivos. Primero, porque cada pieza está hecha con una técnica distinta. Y hay que decir también que en el mundo de la cestería, el esparto es la fibra que tiene mayor diversidad de técnicas de trabajo. Mucho más rica que pueda ser la cestería del mimbre o la cestería de la caña o otro tipo de fibras vegetales. Entonces son 3 técnicas diferentes y 3 ámbitos de uso distintos. La pieza de la izquierda es una pieza muy curiosa, porque es un tipo de trabajo que se hace para recoger caracoles. Por ejemplo, solo en la provincia de Albacete esa pieza tiene 3 nombres distintos según pueblos de los que hablemos. En algunos pueblos se llama una caracolera, en otros pueblos se llama una cachulera,
y en otras un cernacho, la misma pieza, porque también hay que decir que la cestería del Esparto tiene un vocabulario muy rico. O sea, hay una cantidad de términos distintos, de piezas. Por ejemplo, tenemos una serie de nombres de piezas que vienen del griego. Por ejemplo, la palabra cuébano. Cuébano viene de cófinos y cofín, ¿no? Son palabras que vienen del griego. Otras vienen del latín, ¿vale? Otras vienen del árabe. Todo lo que son las palabras sera, serón, serilla, ¿vale? Entonces, hay un libro de cestería inglesa, bueno, no es un libro inglés de cestería de Europa, que viene una foto de una caracolera. Viene un pie de foto muy curioso, porque bueno, como los ingleses son así también, para un inglés no para a nadie a preguntarle por el campo o algo, sino que... Entonces viene el pie de foto diciendo, cesta española tradicional que debe servir para guardar pollitos. No sé si... Un disparate total. Claro, un inglés no concibe que haga falta algo para coger caracoles. Claro, porque no comen caracoles, es un pueblo salvaje que no come caracoles, ¿vale? Entonces la cestería se adapta un poco a las necesidades prácticas de la comunidad que elabora esos trabajos. Entonces, donde se cogen caracoles, hace falta algo para coger caracoles. Además es un material que está muy bien areado y tal, ¿no? Como ha comentado Blanca, coincide que ahora mismo en la Casa de la Cultura José Saramago tenemos unas jornadas dedicadas al Esparto, que he traído algunos folletos que he dejado ahí, que son estos azules. Como curiosidad, por ejemplo, tenemos en las jornadas, hay una vitrina con otras fibras vegetales y tenemos un cesto de Uganda que es para coger saltamontes. Claro, aquí no tenemos cestos de coger saltamontes, no, porque no, pero es un cesto, los saltamontes, es un cesto parecido a las caracoleras, que se pone un poco de broza de hierba, se tapa, y es una curiosidad. Bueno, entonces, la caracolera, esa caracolera está hecha con un tipo de puntos que el trenzado que se va haciendo, la pieza se queda hecha al mismo tiempo que se teje, ¿vale? Ese punto se llama punto de caracolera. Es un punto que se va haciendo una especie de trenza y se va cerrando, ¿no? La pieza de en medio es una pieza tradicional del uso agrícola, del ámbito agrícola, digamos, ¿no? Otra forma de clasificar las piezas de cestería es por el tipo de uso. O sea, hay piezas de uso ganadero, de uso doméstico, de uso agrícola, ¿vale? Esa pieza se le llama aquí un remental. Un remental. Es para llevar herramientas al campo. Esa es el asa típica de los rementales. Ahí llevaban, cuando iban a labrar, pues todas las herramientas de los labradores. Si tiene una tapa, entonces se llama una capacha. Una capacha. Una capacha es parecido a un remental con tapa y es para usos diversos, pero por ejemplo para la matanza, los matachines, en la capacha llevaban pues todo lo que es lo necesario para convertir un gorrino en salchicha, morcilla, salchichón, adobos, ¿no? El degollador, los rascadores, las cuchillas, todo eso, ¿no? Bueno, el remental está hecho con una de las técnicas más importantes en La Mancha, de cestería del Esparto, que es un tipo de trenza que se llama pleita. La pleita es una de las técnicas con las que se trabaja el Esparto. Es también una palabra de origen griego. Pleita quiere decir trenza, pleita. Entonces, la pleita es una trenza que se hace de pleita, siempre es un número. Los grupos de espartos que se van cruzando se les llama ramales. Entonces, cuando dicen una pleita de 13, quiere decir que son 13 los ramales con los que se trabajan. Hay pleitas de 13, de 15, de 17, de 21 y tal. Luego la pleita se cose para hacer el trabajo, y eso se puede hacer con la pleita lo que se quiera, porque eso está abierto a la imaginación de
del que lo hace, ¿no? Hay una pleita que no se cose, que se llama pleita quesera. Es el molde tradicional para el queso manchego. La DEO del queso manchego exige que el queso lleve en el lateral el dibujo de la pleita de esparto, ¿vale? Sanidad prohíbe usar la pleita de esparto, ¿vale? Entonces tenemos unos moldes de plástico hechos, vaya usted a saber dónde, con el dibujo de esparto en plástico. Eso es una tontería, porque cuando el queso se saca de la pleita, se mete, el siguiente paso es meterlo en aguasal, en sal, con lo cual se esteriliza, ¿vale? No quiere decir que haya que hacer los quesos con pleitas de esparto, porque una quesería industrial, las prensas, los quesos se ponen lateral y es un sistema totalmente distinto, pero no tiene por qué prohibirse. Si alguien quisiera hacer queso con pleita de esparto, no tendría que haber problema, ¿no? Bueno, este tipo de trabajos, normalmente en nuestra zona no es una cestería profesional. O sea, no era lo común que hubiera en la zona de Albacete esparteros como oficio, sino que es lo que se llama una cestería popular. Eso quiere decir que el que hacían estos cestos no eran esparteros, era gente que su oficio era otro. Eran muleros, pastores, labradores, y que los días de lluvia o los días que no podían trabajar por lo que fuera, se entretenían en hacer esparto y hacían las cosas que necesitaban para ellos. Pero no era su trabajo, era un mulero que los días de lluvia, que venía un temporal, lo tenía tiempo libre, hacía pleita y se hacía el remental que necesitaba, o se hacía unas puertas, o se hacía lo que fuera, ¿no? Normalmente no era una cestería profesional, ¿no? La pleita, como les he dicho, se cose, se hacen diferentes tiras de pleita, se hacen los ribetes, las terminaciones, ¿vale? Y luego, la tercera pieza que tenemos es un punto totalmente distinto, que en la zona nuestra se hace menos. Es un punto muy típico de Murcia, Almería, se hace bastante más que aquí, es un punto que se llama peiné. El sistema es distinto del de la pleita, o sea, aquí lo que se hace es, la pieza que se va haciendo se queda hecha conforme se teje, y es una panera. Una panera es una pieza más, digamos, del ámbito doméstico, de la casa. Una panera, un costurero, un escriño. Hay piezas que se hacían especialmente finas, por ejemplo, cuando algún muchacho quería impresionar a una muchacha, pues como claro, no podían mandarse vídeos por WhatsApp ni cosas de estas, ¿no? Entonces ahí echaban el resto, y este tipo de trabajos, paneras, costureros, muchas veces llevan adornos, llevan puntas, llevan borlas, llevan tintes. Bueno, la cestería de la Cueva de los Murciélagos, que son esos cestos que les comento que tienen 9.500 años de antigüedad, esos cestos ya tienen espartos tintados. Ya tintaban el esparto en esa época, ¿vale? Bueno, hay una diversidad tremenda de técnicas, de piezas. Aquí se ha mantenido, digamos, que ha habido como 3 etapas en el tema del esparto. Hay una etapa que llega hasta los años 50 por ahí, donde se mantiene viva la cestería del esparto, la cestería tradicional. Luego hubo una etapa de abandono y declive, con varios factores. Uno fue, por ejemplo, la entrada del yute, otro los plásticos, ¿vale? Y ahora mismo, ¿qué ocurre con la cestería? Bueno, la cestería, lo que estamos viendo es que tiene otro, digamos, como que se ha reinventado. O sea, que ahora mismo, por ejemplo, hay un movimiento muy activo de cestería a nivel internacional como una actividad de tiempo libre, como una actividad creativa, o sea, no se hace. Entonces hay muchos talleres, yo le digo a la gente, pues, oye, el que se va los domingos a jugar al tenis,
no le va a hacer la competencia a Rafa Nadal, ni a este nuevo, ni a Carlos Alcaraz, vas porque te disfrutas y tal. Entonces ahora queda un poco el tema así. A nivel internacional hay mucho interés en la cestería del esparto por la originalidad que tiene y la riqueza que hay de técnicas de trabajo y de piezas. A nivel arqueológico, pues hace años, bueno, aunque yo este tema me estoy metiendo un poco en camisas de 11 varas, porque hace años sí que no se tienen en cuenta los restos orgánicos, pero ahora sí que se estudian y en todos los yacimientos arqueológicos del este y sur de la península ibérica siempre aparece el esparto, ¿no, Blanca? Bueno, ahí me estoy metiendo a lo mejor en camisas de 11 varas, pero que aparece en todo, aparece en todo. Una materia muy barata y que se ha usado siempre, es fuerte, es versátil y entonces ¿para qué vas a usar otra cosa o no usar nada? Entonces sí, hablaba con José antes, aquí hay yacimientos en la zona de Illín, muchos de ellos, entre ellos el Tormo de Minatera, pues en época islámica, pero antes, como decía él, en la edad del bronce, en época ibérica, en época romana, incluso en el calcolítico, todavía un poco antes de la edad del bronce. O sea que sí es relativamente común y frecuente porque estamos en la tierra, ¿no? Todos formamos parte del campo espartario, de hecho. Sí, además el esparto es una materia prima, un recurso natural que tiene unas cualidades únicas. Entonces también se especula con que entre los conflictos entre Roma y Cartago por los recursos naturales de la península, uno de los recursos, aparte de los metales, era el esparto. Entonces, por ejemplo, Tito Livio, cuando describe la toma de Cartagena, describe el botín que le arrebatan los romanos a los cartagineses y los barcos cartagineses que estaban atracados en el puerto de Cartagena, y hacen un listado del botín. Y una parte del botín era las cargas de esparto que llevaban los barcos, porque eran muy importantes para la cordelería naval. Y a la hora de cargar los barcos, el esparto venía muy bien porque aligeraba la barca de ¿cómo se llaman los bloques estos de metales que hacen de plomo y tal? Los lingotes. Pues mezclado con lingotes de metal, el esparto acolchaba la carga y aligeraba. Entonces también cargaban mucho esparto. Y además, bueno, pero gran parte del conflicto entre romanos y púnicos es por las materias primas, entre ellas el esparto, pero sobre todo es por el control del Mediterráneo, del mar, y el esparto es muy importante para la navegación. Entonces, digamos que es una materia muy humilde, pero muy valiosa, muy importante. Claro. Después de la Guerra Civil, el Ministerio de Agricultura creó el Servicio Nacional del Esparto. Era una extensión con una serie de campos experimentales y tal. Por los estudios que hacían comparativos de calidad de la fibra, la zona donde el esparto tiene más calidad es norte de la provincia de Murcia y sur de la provincia de Albacete. Ellín, Cieza, Jumilla, Yecla y tal, ¿no? Entonces, en estos estudios, por ejemplo, la cestería, lo que ellos llaman capachería, es un 15% de la producción nacional del esparto. O sea, era mucho más importante, por ejemplo, la cordelería. La cordelería de esparto llevaba mucha más materia prima que la cestería. Las sogas se hacían de esparto, incluso las sogas de los barcos. Y en el mundo antiguo la cordelería naval era toda de esparto. Un uso muy importante también del esparto fue el papel de esparto. Había papeleras de esparto, incluso en las Islas Británicas había una asociación británica de fabricantes de papel de esparto con 50 y pico fabricantes, que básicamente trabajaban en esparto argelino. Argelia es el país que tiene mayor superficie de espartizal. Hay una región de Argelia que se llama el Mar de Esparto. Está detrás de Orán, entre lo que llaman las altas mesetas, eso es el Mar de Esparto. Y eso producía esparto papelero para Escocia y tal, ¿no? Otro uso también importante ha sido como fibra textil. O sea, se hacían tejidos, el saco tipo arpillera, eso se hacía de esparto, ¿no? Y también se ha usado como fuente de celulosa para la fabricación de explosivos, el esparto. O sea, como recurso natural tiene muchas posibilidades. O sea, lo que no tiene ahora es precio, pero tiene valor, ¿vale? El valor lo tiene, no tiene precio. A lo largo de su historia, estos miles de años,
ha habido etapas en las que el esparto ha caído y luego se ha levantado. Ahora estamos en un momento, estamos hablando de una historia de 12.500 años, estamos en un momento en que el esparto está abajo, pero no sabemos cuándo volverá a subir. El esparto está ahí, ¿eh? El esparto está ahí. Sí. Por ejemplo, otro apunte. En el siglo XVIII el Estado español obliga, por distintos motivos, a quitar las atochares, a quitar los montes de espartos. Y en Hellín era tan importante la producción de esparto por muchas causas, pero también para los hornos de los ceramistas. Y saben ustedes que la cerámica hellinera es una producción bastante importante en el siglo XVIII y XIX. Era tan potente esa industria y esa necesidad del esparto que el rey eximió a Hellín de quitar los atochares. Entonces está toda la memoria explicando por qué hay que mantener los atochares en Hellín para todos los usos que había, que hay muchísimos. Y entonces fue uno de los pocos municipios en los que el esparto no desapareció. O sea, que es verdad, es lo que decía ahora Pablo, ¿no? ¿Cómo era? No tiene... Decías tú que era una planta humilde pero poderosa, ¿no? Eso, una planta humilde pero poderosa, ¿no? No tiene precio pero tiene valor, y es que ha sido así siempre, ¿no? Bueno, Hellín es que la superficie del campo de Hellín básicamente son atochares, son espartizales. Entonces hay una práctica tradicional en Hellín que era hacer atochadas. Atochadas era arrancar las atochas viejas y ponerlas en los vallejos para que la escorrentía acumulara tierra. Yo solo había leído en un libro del siglo XIX, las atochadas, cómo se hacía y tal. Y me llamó mucho la atención porque hace un par de años fui a Socobos y hice una entrevista a un hombre mayor de ahí de Socobos que le llaman el Padre Juan. El Padre Juan, que había sido carbonero, y cuando hablé con él tenía 90 y no sé cuántos años. Y el Padre Juan me contó, cuando era chiquillo, que hacían atochadas con su padre, fíjate, y eso no lo había oído nunca. Otra cosa, o sea, no lo he oído nunca de un testimonio oral. Otra cosa muy interesante del esparto, como buena planta mediterránea, es una planta perfectamente adaptada a los incendios forestales. Cuando se quema un espartizal, rebrota perfectamente, y era el sistema tradicional de regenerar los espartizales era quemarlos, porque cuando tienen la planta del esparto llega a vivir 100 años. Una tocha vive unos 100 años. Las hojas muertas se van quedando debajo y arden muy bien. O sea, se hacían las antorchas se hacían con las hojas muertas que se quedan debajo de las antorchas, que se le llaman los viejos. En las láminas de los hermanos Siret, de la cultura argárica, una de las láminas hay un dibujo de una antorcha de esparto, un hacho, aquí se llama un hacho. Entonces arden súper bien las atochas. Entonces lo que hacían era quemarlas, y esas atochas quemadas, luego sale el esparto todo nuevo, perfecto, del mismo calibre, todo igual. Estuvo aquí en Albacete una de las arqueólogas que están estudiando el esparto de la Cueva de los Murciélagos, y decía que había una fibra que no era esparto, porque era mucho más fina. Pero claro, la llevé yo a lo que tenemos, y es que resulta que el esparto se puede utilizar de muchos calibres distintos. O sea, cuando se van a hacer cosas muy finas, si se coge una tocha y se quema, se pueden hacer unos espartos que son de 20 centímetros, poco más gruesos que un pelo. Y esos espartos ya los utilizaba esta gente. Ese esparto también, pero se seleccionan los distintos calibres, y los tenían así, sí. Pues nada, yo nuevamente dar las gracias a Blanca y al museo por visibilizar el esparto, y comentarles a ustedes que estos días ahí en la Saramago hay una exposición va a estar puesta hasta el 7 de marzo, hay una muestra de distintos tipos de trabajos de esparto, un poco de todo, ¿no? Y ya espero que, igual que me pasa a mí, cuando alguien les diga que ha hecho un montón en el corral y ha quemado todo lo del esparto de la cámara, se les estremezcan las carnes, como me pasa a mí cuando me lo cuentan. Y muchas gracias.